Listo. Muy bien, entonces retomamos la grabación. Vamos a continuar ahora con esta siguiente parte que le va a incorporar ya algo de teoría a nuestro modelo de regresión múltiple, ¿no? Si quieren, hasta lo que hicimos hace unos minutos, nos enfocamos en interpretar el modelo, ¿sí? Y también un poco en hablar de los ajustes, ¿no? La idea de que, bueno, el R cuadrado nos representa cuánto se ajustan los puntos, ya no una línea, sino un plano, debido a que hemos ampliado las dimensiones del análisis, pero ya no nos preocupa mucho la representación gráfica, sino ya la intuición directamente, ¿no? El 43% de la dispersión de Y logra replicarse con esta regresión y a la vez los puntos muestran una desviación estándar de 14,46 con respecto a la regresión, ¿no? Que puede ser un plano o algo más complejo que la verdad ya no nos interesa. Lo que ahora más bien vamos a hacer es empezar ya a agregar los supuestos MCO, ¿sí? Los supuestos MCO para la inferencia causal. Si ustedes recuerdan, en regresión simple, ¿sí? O sea, cuando hacíamos supuestos MCO, en regresión simple teníamos tres supuestos, ¿no? Que los resumíamos en la exogeneidad, ¿sí? Exogeneidad, los datos independientes e idénticamente distribuidos y la curtosis finita, ¿sí? O la idea de que los datos muy extremos son poco probables. Entonces, estos tres supuestos, recuerden que eran clave para que nuestra interpretación de los coeficientes puedan ser adecuadas, para que el beta 1, por ejemplo, primero sea un efecto causal, ¿no? Efecto causal. Eso se lograba sobre todo con el primer supuesto, ¿no? Y los otros dos supuestos ayudaban a que podamos aplicar el teorema del límite central, cuando el tamaño de nuestra muestra era mayor o igual a 100. Y eso significaba que nosotros podíamos entender que el beta 1 gorro sigue una distribución normal, ¿sí? Beta 1 gorro, ¿ya? Entonces estos tres supuestos son clave para que podamos hacer incluso las pruebas de hipótesis sobre nuestros coeficientes. ¿Qué es lo que ahora necesitamos hacer? Un proceso parecido, pero para la regresión múltiple, ¿sí? Para la regresión múltiple, con la ventaja de que la regresión múltiple, no, perdón, estoy acá. Con la ventaja de que en la regresión múltiple, ¿sí? Eh, realmente, fíjense, la estructura de la regresión es casi idéntica a la que ya conocemos de la regresión simple, o sea, tenemos los coeficientes, el error estándar, el estadístico T, el valor P, intervalos de confianza, es decir, como vamos a ver en unos minutos, casi es el mismo análisis, por eso es que lo vamos a pasar mucho más rápido. En donde sí nos vamos a detener un poco para explicar mejor es en el tema de la exogeneidad. ¿Sí? Recuerden que el supuesto de la exogeneidad era que el valor esperado del error, dado que conocemos X, es cero. Este supuesto es el que va a cambiar de forma más sustantiva. ¿Sí? Este es realmente el supuesto que toca reacomodar al contexto de regresión múltiple. ¿Por qué? Porque en regresión simple aquí solo teníamos una variable. ¿Sí? Una variable. En cambio, en regresión múltiple no hay una variable, sino múltiples variables. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendremos que estar un poco pendientes, pero realmente no es tampoco muy complejo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer. Así que tal como les mencioné hace unos minutos, igual que en el modelo de regresión simple o de un solo regresor, en regresión múltiple MCO también necesitamos algunas condiciones para hacer inferencias válidas sobre el efecto causal, o sea, para poder encontrar la relación causa-efecto, ¿no? En ese sentido, todos los análisis, ¿sí? Vamos a hacerlos en dos niveles. Para empezar, ¿sí? Para empezar, vamos primero a asumir que queremos conocer los efectos causales de todos los regresores, ¿ya? Esto es para primero ganar la intuición. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Recuerden que nuestra regresión es esta, ¿no? Y gorro igual beta 0 gorro más beta 1 gorro x1y más beta 2 gorro x2y. Sí, estamos trabajando con una regresión múltiple de dos variables, donde recuerden que y es el rendimiento, x1y es la ratio alumnos-profesor, alumnos-profe, y x2y es la variable de porcentaje de estudiantes de inglés. ¿Ok? Entonces,
Vamos a asumir o vamos a empezar esta reflexión asumiendo que queremos que tanto beta uno y beta 2 recojan efectos causales. ¿Sí? O sea, vamos a empezar con este caso. No es eso exactamente nuestro objetivo. Recuerden que nuestro objetivo era que el beta uno nada más recoge efecto causal. El beta 2 es variable de control, o sea, no es nuestra variable de interés. ¿Sí? Si quieren, originalmente estábamos diciendo que x1 es variable de interés, y eso no hay ninguna duda. ¿Ya? Variable de interés. Pero en cambio, el beta 2, el x2, originalmente era una variable de control. O sea, lo que queremos con beta 2, con x2 es controlar un efecto, o sea, controlar el efecto de la migración, por decir. Sin embargo, para facilitarnos nuestra discusión, inicialmente vamos a asumir que beta 2 también es variable de interés. ¿Ya? No sé por qué estoy repitiendo beta 2, x2, disculpen, ¿no? Variable de interés. ¿Ya? Entonces este va a ser el primer caso. Vamos a primeramente asumir que el x2 es variable de interés, igual que el x1. ¿Ya? Más adelante vamos a cambiar esto y vamos a asumir ahí sí que x2 es variable de control. ¿Ya? Porque eso se vuelve un poquito más complejo. Entonces primero vamos con lo más simple, luego con lo más complejo. Entonces vamos a asumir que las dos variables son de interés y por tanto queremos que beta 1 y beta 2 recoja efectos causales. Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos cuatro supuestos MCO para la inferencia causal. Miren cómo antes eran tres, ahora subieron a cuatro supuestos. ¿Ya? Entonces, ya no podemos hablar de tres, sino de cuatro. ¿Ya? Cuatro supuestos. Los primeros tres de los supuestos que vamos a ver son casi análogos, o sea, casi idénticos o con la misma lógica que en el caso de un solo regresor, pero los extendemos a regresión múltiple. Es decir, vamos a volver a tener el supuesto de exogeneidad, datos IID y curtosis finita. ¿Ya? O sea, van a seguir siendo los tres supuestos. Pero ahora necesitamos otro supuesto, que sería el cuarto. ¿Ya? El cuarto supuesto, este en cambio es propio de la regresión múltiple, este no existe, no es necesario en regresión simple, y es el supuesto de no multicolinealidad perfecta. ¿Ya? Este es el nuevo supuesto que aparece, ¿no? Aunque el nombre puede sonar un poco intimidante, ¿no? Al inicio, sobre todo quien no ha estudiado esto antes, multicolinealidad, van a ver que en realidad es bien sencilla la idea. ¿Sí? Entonces ya vamos a ir hacia allá. Entonces vamos con el primer supuesto de MCO para la inferencia causal, exogeneidad, que en cierto sentido ya lo conocemos, ¿sí? O sea, ya lo conocemos, ya lo vimos en regresión simple. Miren lo que cambia. Entonces vamos con este primer supuesto de MCO para inferencia causal, que es la exogeneidad. Entonces vamos a asumir que el valor esperado del error, dado que ahora conocemos no solo x1, sino que ahora conocemos todas las x, miren, ¿sí? O sea, ahora queremos saber que el error esperado cuando conocemos x1 y x2 y xk es cero, ¿sí? O sea que para todas las variables la correlación con el error es cero. Pero recuerden, esto es poblacional, ¿no? ¿Sí? Recuerden siempre que esto es poblacional. Es decir, queremos que en el caso poblacional, si nosotros conocemos toda la información de las x, en promedio ya no hay error, o el valor esperado del error es cero. O sea, ya no queda error cuando ya conocemos las x, ¿sí? O sea, si conocemos las x, el error ya no tiene ningún valor esperado, ya no queda error. O lo que es lo mismo, repitamos, que la correlación entre el error y cada x sea cero. Entonces, como ven, es casi la misma idea que la exogeneidad en regresión simple. ¿Cómo era en regresión simple? Era la esperanza de UI dado xy igual cero. Entonces, lo único que cambia es que ahora en vez de xy tenemos varias x. ¿Sí? Entonces, nada complicado, ¿no? Pero recuerden, esto es asumiendo que todas las x son variables de interés. Entonces, en nuestro ejemplo muy concreto, ¿qué tendríamos? Que el valor esperado de UI dado x1y y x2y sería cero. O sea, si yo conozco el dato de la ratio de alumnos-profesor, recuerden que será x1, ¿no? La ratio alumnos-profe. Si yo conozco la información de la ratio alumnos-profe y también conozco la información del porcentaje de estudiantes de inglés y asumo que las dos son variables de interés, entonces yo espero que el error, cuando yo conozca esos valores, ¿sí? Ese error tenga un valor medio de cero, o sea, un valor esperado de cero. O sea, no queda sobrando un error por ahí que nos estorbe. ¿Ya? Entonces esa es la idea de la exogeneidad. Entonces, como pueden ver,
no hay mucho que decir, o sea, es básicamente la misma idea, solo que para más variables, o sea, poner en vez de x1, ahora es x1 y x2, o x3, x4, las que estemos usando, ¿no? Claro, alguien puede preguntarse, ¿y qué pasa si una de mis x, o sea, volvamos a escribir lo que estaba hace un rato, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo que saco la UI dado x1y, x2y, pero qué tal si x2y no es variable de interés, es variable de control? Si x2y es variable de control, este supuesto va a cambiar un poco más, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Entonces, por ahora no nos metemos en eso, pero quédense con esa idea, ¿no? Si x2y es variable de control, ahí sí toca cambiarle un poquito más de supuesto, ¿ya? Pero bueno, ya vamos a ir eso más adelante. Ok, entonces este supuesto, la interpretación es la misma de antes, así que ni para qué detenernos mucho. La idea es pensar que las X, ya no solo X1, sino ahora todas las X, son asignadas como que si vinieran de de algún proceso aleatorio, ¿no? O sea, como que la asignación fuera aleatoria. Recuerden eso, ¿no? Grupo de tratamiento, grupo de control, tratamiento que se distribuye de forma aleatoria porque distribuimos aleatoriamente a los individuos entre tratamiento y control. Entonces, como no podemos hacer eso, sí, eso sería el mundo ideal, pero como no podemos, entonces lo que queremos simplemente es decir que si yo conozco las X, el valor esperado del error es cero, ¿sí? O sea, se han movido las X o las X tienen una información tal que no generan ningún patrón en el error, ¿sí? En fin, ¿qué más podemos decir? Intuitivamente podría entenderse que los regresores no brindan información útil para predecir los valores esperados del error, ¿sí? O sea, no hay una información que esté sobrando en las X, ¿sí? No hay información que sobre en las X que te permita decir, ah, el error esperado es 10, digamos, ¿ya? No hay. O sea, las X no tienen ninguna información que te permitan predecir el error. Entonces el error esperado es cero, ¿ya? Caso contrario, ¿sí? Si las X tuvieran alguna información que me permita predecir el error, entonces obviamente el error esperado ya no va a ser cero, ¿sí? Porque el valor esperado del error estaría mostrando esa información que nuestro modelo no aprovecha, ¿ya? Pero bueno, obviamente que eso no es lo que queremos que pase, sino que debe quedar cero, ¿no? Entonces, tal como antes, tal como en la regresión simple, este, colegas, es el supuesto clave que permite que nuestros estimadores se vuelvan insesgados. O sea, este es el supuesto crucial, ¿sí? Entonces, reflexionemos un poco más sobre este supuesto, ¿no? Por la importancia que tiene, ¿ya? Entonces, recordemos de nuevo que este supuesto es el supuesto de la exogeneidad, ¿sí? Pero en regresión múltiple, ¿no? En regresión múltiple. Entonces, como hemos dicho, la idea de la exogeneidad en regresión múltiple es que el valor esperado del error, cuando conozco todas las variables, x1y, x2y, x3y y así hasta xki, debe ser cero. ¿Bien? Entonces, este supuesto de exogeneidad en regresión múltiple, ¿qué está diciéndonos en definitiva? Nos dice que, a ver, si volvemos a la regresión simple, sabemos que en regresión simple el valor esperado de UI dado x1y no es cero, ¿ya? No es cero, porque existe el sesgo de variable omitida. Y entre paréntesis, y otros sesgos, ¿no? Que esos todavía no hemos visto, pero, y otros sesgos, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es que tú vas a incorporar más variables, x2, x3 y las que tengan que ser, hasta que esa incorporación de variables permita que el valor esperado del error, que antes no era cero, al fin se vuelva cero y por tanto logras limpiar el sesgo. Si quieren, este de aquí sería una suerte de limpiar el sesgo, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Entonces es lo que estamos buscando. O sea, que si no logro, o sea, logro limpiar el sesgo solo con una variable, que es lo que va a pasar siempre, entonces pongo más variables esperando que ahora sí esas variables adicionales me permitan limpiar al menos este sesgo de variable omitida, ¿ya? Claro que va a haber otros, puede haber otros sesgos, ¿no? Y de hecho va a haber otros sesgos que ya hemos de discutirlos luego. Pero ese es el objetivo. Ok, entonces ese es el primer supuesto, ¿de acuerdo? De ahí los siguientes supuestos son los de siempre, ¿ya? Solo que ampliados para considerar más variables. Entonces, por ejemplo, miren el segundo supuesto. El segundo supuesto MCO es datos y ID, lo mismo de antes.
datos independientes e idénticamente distribuidos. Solo que ahora ¿qué cambia? Que no queremos que los datos de y d solo sean de una x, 1 y y. ¿Qué más aparece aquí? Las otras x. Entonces aparece x2 hasta xk. ¿Ya? Entonces ahora queremos que todas las variables, x1, x2, xk y la y, sean variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. ¿Sí? Lo cual es otra forma de decir, estamos esperando que el muestreo esté bien hecho, sea realmente aleatorio, no solo para una x y la y, sino para todas las x y para la y. ¿Ya? Entonces, si está bien hecha la muestra, está bien aleatorizada y sabemos que el valor que tome una x no va a afectar a la probabilidad de que otra x tome un valor, o sea, son independientes, o sea, si sé que este x1 tiene un valor, eso no va a afectar a la probabilidad de que en otra observación tenga otro valor, ¿sí? O sea, ahí hay independencia. Ya saben, o sea, simplemente tengo una población y hacemos un muestreo aleatorio. ¿Ya? Un muestreo aleatorio simple, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, los valores que tome el individuo 1 no tienen por qué afectar al individuo 14 o al individuo 7. Cada individuo toma valores sin que eso afecte a los valores que tome el otro individuo. Pero todos vienen de la misma población y por eso son idénticamente distribuidos. ¿Ya? Entonces, si quieren, el hecho de que todos vengan de la misma población significa idénticamente distribuidos y el hecho de que son individuos tomados aleatoriamente los vuelve independientes. ¿Sí? Entonces, independientes porque los muestreas de forma aleatoria y los valores que toma un individuo no tienen nada que ver con los valores que toman otros individuos. E idénticamente distribuidos porque vienen de la misma población que tendrá su aleatoriedad que no sabemos ni nos interesa. ¿Ya? Esa es entonces la idea. ¿Ya? O dicho más simple, todos los datos provienen de un buen muestreo, como el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? ¿Para qué queremos esto? Lo mismo de antes. Queremos que pase esto para que nosotros podamos aprovechar los resultados del teorema del límite central. ¿Sí? Entonces, de nuevo va a pasar lo mismo. Queremos datos I y D porque este es un supuesto clave para que funcione el teorema del límite central cuando tenemos muestras grandes, que de nuevo va a ser una muestra de tamaño mayor o igual a 100 en términos prácticos, ¿no? Entonces, ese es el segundo supuesto. Entonces, como ven, casi no ha cambiado mucho. Lo único que cambió es que pusimos más variables. Pero de ahí la misma mecánica, ¿no? Vamos con el tercer supuesto. Lo mismo, kurtosis finita. Vamos a querer que nuestras variables, todas, tengan cuartos momentos no nulos y finitos. O más fácil decir kurtosis finita, es decir, que todas las variables y la y eh, tengan muy baja probabilidad, o sea, que sea muy improbable que estas variables muestren datos atípicos muy grandes. Es decir, no queremos que ni la x1, ni la x2, ni ninguna x, ni la y muestren datos atípicos fuertes a cada rato. ¿Ya? De hecho, hubiera sido bueno, y de hecho podemos hacerlo, ¿no? Sacar un scatter de y contra x1, aunque esa ya la conocemos, ¿no? Aquí podemos ver que casi valores muy extremos no hay, o sea, no vemos un valor, por ejemplo, que esté por aquí, ¿no? O por acá, que sería... Y bueno, tal vez si hay uno no es tan grave. Es complicado, pero no es tanto. Pero no estamos viendo varios, ¿no? O sea, porque si tuviéramos varios valores extremos, ahí sí es un problema, ¿no? Veamos qué pasa si comparamos y contra x2, ¿no? Si hacemos un scatter y contra x2, veamos que incluso esta es una relación más claramente inversa, ¿no? O sea, ahí se ve todavía con más claridad posible relación inversa donde tal vez se podría pensar que este es un caso un poco extremo, tal vez este otro, pero primero no son tan extremos, ¿ya? O sea, son extremos, pero no tanto. Y segundo, son dos, ¿sí? No son muchos. Ya saben, la kurtosis finita estaría cumpliéndose, porque son pocos casos y no son tan extremos. Otra cosa fuera que aquí en la gráfica tuviéramos unos puntos acá, bastantes, ¿sí? Y por acá abajo también, entonces ya la cosa se pone complicada si pasa eso, ¿no? O sea, ya el supuesto de kurtosis finita no es tan válido. Pero por lo que vemos en nuestro ejemplo con x1 y x2 no pasa eso, así que parece que es un buen supuesto, o al menos no tan malo, ¿no? El supuesto de kurtosis finita o de datos extremos improbables, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto también es como un recordatorio de que el método MCO es muy sensible a los valores atípicos, ¿sí? No se olviden eso, o sea, un valor atípico puede cambiarte por completo tu regresión, ¿sí? Así que siempre es bueno visualizar la gráfica, ¿no? No olvidarse de eso, ¿ya? Yo ya me estaba olvidando, miren, lo que pasa es que a veces en la práctica uno se olvida hacer las gráficas. Traten siempre de hacer las gráficas para estar seguros
que no hay valores extremos o si hay algún valor extremo que no sea tan grave. Y si ya tienes un valor extremo grave, ya lo que hemos conversado alguna vez, ¿no? No descarten la posibilidad de usar algún método incluso mixto, ¿no? O sea, para tratar de entender mejor qué está pasando con ese valor extremo grande, ¿no? En fin, bueno, esto no me interesa. Y pasemos, entonces ya tenemos los tres supuestos, fíjense, ¿no? Ya hablamos de la exogeneidad, ¿sí? Que significaba que el valor esperado del error, cuando conozco todas las x, x1, x2, x3, hasta xk, sea igual a cero. El primer supuesto, ¿no? El segundo supuesto, recuerden que era datos I y D, con la salvedad de que queremos que todos sean I y D, o sea, x1, x2, x3, xk y la y, pero a la final lo mismo, datos I y D. Y el tercero es, de nuevo, kurtosis finita. Entonces no cambia casi nada, ¿no? Kurtosis finita, pero la kurtosis finita ahora tiene que aplicarse a todos, ¿no? O sea, no solamente a la una x y a la y, sino a todos. El nuevo supuesto, ¿sí? Que es el que vamos ahora a estudiar, este con un poco más de detenimiento, obviamente, es el supuesto de ausencia de multicolinealidad perfecta, o sea, no multicolinealidad perfecta, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué es eso de la multicolinealidad perfecta? ¿Ya? Y cuándo sabemos que esa multicolinealidad perfecta no existe, que es lo que queremos, que no exista, ¿no? O sea, no multicolinealidad perfecta. Ok, vamos a ello. Entonces, permítanme borrar los otros presupuestos que ya más o menos los conocemos y vamos con el cuarto supuesto, ¿no? Entonces, primero definamos términos. Entonces, ¿qué es multicolinealidad perfecta? ¿Ya? Entonces, se dice que tenemos regresores con multicolinealidad perfecta o perfectamente multicolineales si un regresor es combinación lineal perfecta de otros regresores. ¿Ya? Entonces, esta sería la definición formal de multicolinealidad perfecta. O sea, que un regresor sea combinación lineal perfecta de otros regresores. ¿Ya? Entonces, esa definición se emplea para plantear el cuarto supuesto. Entonces, cuarto supuesto MCO para inferencia causal, ausencia de multicolineal perfecta. Ningún regresor es una combinación lineal perfecta de otros regresores. Ya. Antes de pasar a explicar esto, porque tampoco lo vamos a dejar así, o sea, vamos a explicar qué quiere decir esto de que ningún regresor sea combinación lineal de otros. Solo cabe decir algo más. Este supuesto en términos matemáticos, es el que permite que exista la inversa de x transpuesta x a la menos 1. ¿Y eso de qué nos sirve? Recuerden ustedes que la fórmula para sacar los beta mínimo cuadrados ordinarios de forma matricial era x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta y. ¿Sí? Esta era la fórmula matricial. ¿Ya? Sabemos que eso sale con cálculo matricial, usando la minimización de los cuadrados de los errores, todo eso, ¿ya? Eso ya sabemos, aunque no lo hemos demostrado, pero si quieren demostrarlo, hay varios libros en donde están las demostraciones, incluso videos, etcétera. Pero más allá de eso, ¿qué nos interesa? Primero que esta inversa exista, porque si esta matriz inversa no existe, simplemente no puedo calcular los coeficientes, ¿ya? Entonces me sale un error, ¿ya? Entonces, la ausencia de multicolinealidad perfecta es la que permite que esta matriz inversa exista, ¿sí? Ok, entonces esa es un poco la idea. Es un supuesto, si quieren, bastante operativo. Es un supuesto más bien en el plan de, puedes calcular esta inversa, y si puedes calcular esta inversa, vas a poder sacar el betagor. En cambio, si no puedes sacar la inversa porque resulta ser que un regresor es combinación lineal perfecta de otros regresores, eso hace que tu beta gorro ya no se pueda calcular. ¿Ok? Entonces ya entendemos un poco la importancia del supuesto, ¿no? O sea, la importancia es obviamente clara, ¿no? O sea, sin este supuesto no puedo sacar los beta gorro. O sea, no puedo hacer la estimación. Ahora, reitero, tratemos de explicar un poco mejor, ¿no? A qué nos estamos refiriendo. Ya, esto ya lo dije, entonces, ¿qué significa? Esta es la parte que me interesa ahorita, ¿no? Esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos decir con que una variable sea combinación lineal perfecta de otras variables? Significa lo siguiente. X1, por ejemplo. Podría ser cualquier X, no solo X1, pero yo tomo X1 para explicar. Puede ser cualquier X2, X3, la que quiera.
Decimos que x1 es una combinación lineal perfecta de otros regresores cuando lo podemos escribir de esta forma. Miren cómo está escrito. X1y, si lo puedes escribir como una constante, cualquiera, una constante cualquiera, ¿no? Más, incluso cero, puede ser cero incluso aquí, ¿no? Más otra constante por x2, más otra constante por x3, y así más otra constante por xk, ¿sí? Donde todas estas son constantes. Si tú puedes escribir tu x1 de esta manera, ¿sí? Recuerda que incluso c puede ser cero, o sea, cero también es constante, ¿no? O sea, c también puede ser cero, ¿no? También puede ser cero. Entonces, si tú puedes coger a cualquiera de tus variables y a esa variable le puedes escribir como esta combinación lineal de las otras variables, por combinación, porque suma, estamos combinándole, y lineal porque es una combinación lineal, porque ustedes pueden ver que las x aparecen solo como sumas, sin multiplicaciones, sin estar elevadas al cuadrado, sin que haya productos, nada, solo sumas. Entonces recuerden que es una combinación lineal, ¿no? Esta es la definición de combinación lineal. Entonces ahí tú tienes problemas, ¿ya? Si quieren, esto también se puede decir de forma intuitiva de la siguiente manera. Es como que tu x1 tiene la misma información que x2, x3 y xk. O sea, x1 no te está dando ninguna información nueva. ¿Por qué digo que no te da ninguna información nueva? Porque x1 en realidad no es más que una combinación de las otras x. Entonces alguien diría, ¿para qué le pones a tu modelo x1 si x1 es una combinación de las demás? Entonces no le pongas x1. Más o menos esa es la intuición. O sea, la intuición es que si x1 tiene exactamente la misma información o una combinación de informaciones de x2, x3 y xk, entonces eso interrumpe el cálculo de los mínimos cuadrados, ¿sí? Y no te permite sacar esta matriz, ¿ya? Esto tiene que ver con un poco de álgebra lineal, ¿no? Propiedades de matrices. Si ustedes, imagínense que esta es una, recuerdan que cada X es una columna de la matriz X, ¿no? No se olviden que si hacemos otra vez el browse 1, x1, x2, ¿sí? Entonces aquí estaría la matriz, ¿no? Ya saben, bueno, que este uno va a la izquierda, pero bueno, lo importante. eh, si una, por ejemplo, si x1 fuera combinación lineal del resto, podríamos decir que tal vez x1 sería igual a una constante 1 más otra constante 2 de x2, ¿sí? Digamos, si tú pudieras escribir el x1 como esta expresión, significaría que toda esta columna del x1, ¿sí? Toda esta columna del x1, no es más que la columna x2 arreglada, maquillada si quieres, ¿no? O sea, es como que al x2, a esta columna de x2 le multiplicaste por una constante 2 y luego le sumaste una constante 1 y ya tienes x1, ¿sí? Entonces, matemáticamente se puede demostrar que si tú tienes una matriz en donde una columna no es más que la otra columna con transformaciones lineales, o sea, a esta columna le cogiste y le multiplicaste una constante, le sumaste otra constante, le sumaste otra variable, lo que sea, entonces matemáticamente no puedes sacar la inversa de la matriz X transpuesta X, ¿sí? O sea, es un resultado de la álgebra lineal, ¿ya? Entonces X transpuesta X a la menos uno no existe, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. O sea, matemáticamente, si una matriz, perdón, si una columna es la combinación lineal de las otras columnas, entonces, combinación lineal perfecta, ¿no? O sea, x1 igual a c1 más c2 x2, o sea, perfecto. Si es una combinación lineal perfecta, esta matriz no existe, y si no existe, ya no puedes sacar beta-gor, ¿sí? Y se daña todo el cálculo. Entonces, ejemplifiquemos, ¿no? Ejemplifiquemos para que se entienda un poco mejor esta idea. Entonces, un caso extremo de multicolinealidad perfecta sucede si tú estimas una regresión múltiple que repite un mismo regresor, ¿ya? Obviamente que no vamos a hacer nunca eso, pero es solo para que se entienda, ¿no? De a poco entendamos la idea de qué es la multicolinealidad perfecta. Entonces, por ejemplo, consideremos la siguiente regresión. Miren lo que estoy haciendo aquí. Sería el reg de y contra x1 y otra vez x1, ¿sí? Entonces, aquí estoy repitiendo dos veces x1, ¿ya?
Aquí fíjense que x1 es igual a 1 por x1, o sea, es obvio, ¿no? O sea, x1 es igual a 1 por x1, o sea, x1 es igual a una constante por x1, ¿y la constante cuánto es? 1. Entonces, x1 es obviamente combinación lineal de x1. O sea, el segundo regresor, que es x1, es combinación lineal del primer regresor, que también es x1. Claro, es un caso extremo, ¿no? Es un caso un poco obvio, que no nos va a pasar nunca, obvio, pero es para entender un poco qué significa multicolinealidad perfecta. Entonces, miren, este es un caso de multicolinealidad perfecta, cuando tienes dos regresores idénticos, x1 y x1, de nuevo, ¿ya? Entonces, en este caso, miren qué es lo que hace Stata. Cuando tú tienes dos veces el mismo regresor, Stata te pone una nota. Entonces dice, nota, x1 omitido debido a colinealidad, ¿ya? En realidad es multicolinealidad perfecta. Es el nombre que le ponen a Stogie Watson y es el nombre que aparece en muchos textos, ¿no? Entonces, el que vamos a usar. Pero en Stata te va a aparecer así, ¿no? x1 omitido debido a colinealidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Stata, al momento de querer aplicar la fórmula, dice, a ver, saquemos el beta gorro matriz, ¿no? O sea, o bueno, vector. X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta Y. Entonces, Stata dice, quiero calcular esta fórmula. Y se topa con que tienes dos veces X1. Es como que, imagínate cómo se vería la matriz de X en este caso. Entonces, la matriz de X sería igual unos. Ya sabes por qué hay unos. Aquí hay unos porque estás aceptando que el modelo tiene una constante. Luego tendrías la variable X1, x1 para el individuo 1, x1 para el individuo 2, x1 para el individuo n, y luego tendrías otra vez x1, x1 para el individuo 1, x1 para el individuo 2, x1 para el individuo n. Entonces aquí es obvio que la tercera columna no te está dando ninguna información nueva, es la misma información que la columna 2. Entonces Stata encuentra esto, y lo que hace Stata es, esto es un error del usuario, borremos esta columna y saquemos la regresión sin esa variable. Entonces, por eso es que Stata te dice que ha omitido esta variable y te muestra la regresión. Miren, la regresión de antes, ¿no? La regresión que era simplemente con y y x1, o sea, y igual beta 0 más beta 1 x1. Entonces, miren lo que ha pasado aquí. Te volvió a aparecer el menos 228 que ya conocemos, ¿no? Y en el otro caso, miren lo que hace Stata, te dice que esta variable ha sido omitida, ¿sí? ¿Y por qué fue omitida? Acá arriba te explica el por qué, ¿ya? Entonces, noten, cuando aparece un problema de multicolinealidad perfecta, ¿sí? Cuando aparece un problema de multicolinealidad perfecta, Stata ya se encarga de, entre comillas, corregir el problema, ¿sí? Entonces, como que Stata ya te corrige el problema, ¿no? Corregir. Corrección automática, si quieres, ya es una corrección automática. Ahora, esto no es tan bueno, porque uno dice, ay, así es que Stata corrige, entonces ¿de qué me preocupo? Claro, si Stata está haciendo esta corrección automática, es porque tú de entrada estás cometiendo un error garrafal. O sea, es un error tan grosero que la propia computadora se da cuenta del error y te lo puede corregir. Sí, o sea, no es ni siquiera un error complejo que la computadora no sabe qué pasa. Es tan básico el error que la misma computadora te corrige, pero es un error. O sea, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? O sea, si es que quieres hacer las cosas bien, lo que tendrías que hacer es la regresión sin repetir la x1. Pero esa es la idea de la multicolinealidad perfecta, ¿no? Entonces, eh, repitamos una vez más, que una variable la puedas escribir como la combinación lineal de las demás variables, incluyéndose ella misma, ¿no? Incluyéndose ella misma. Ok, entonces, por tanto, Stata, como les dije, omite el segundo regresor, o sea, le borra el x1 repetido, porque es una combinación lineal, o sea, x1 es igual a 1 por x1. Si no hace eso, Stata no podría calcular esta inversa, ¿sí? No, no, porque no existe, no, matemáticamente no existiría esa inversa. ¿Ok? Entonces, aquí que estamos viendo, que obviamente el problema de la multicolinealidad perfecta surge porque estás haciendo una regresión que no tiene sentido. O sea, dos veces x1 no tiene sentido. No. El segundo regresor no te aporta ninguna información nueva. ¿Ok? Entonces, en general, la solución a la multicolinealidad perfecta es modificar los regresores para eliminar el problema. ¿Sí? Y repito, es preferible hacerlo manualmente. ¿Sí? Preferible hacerlo manualmente y no dejes que sea Stata el que haga esto.
¿ya? Porque aquí es obvio, o sea, aquí, obvio, Stata obviamente lo está haciendo bien, pero vamos a ver que hay casos donde ya la cosa no es tan evidente a priori, o sea, Stata puede estarte borrando alguna de las variables que te interesan, entonces debes ser muy cuidadoso y mejor tú mismo saber cuándo puede aparecer el problema de multicolinealidad perfecta, ¿ya? Entonces vamos a poner unos casos que ya son un poco más realistas, ¿no? Porque este es obviamente un caso extremo, pero es para entender el concepto, ¿ya? Es para entender el concepto. Entonces, en la esencia, esto es lo que pasa. Estás metiendo variables que tienen la misma información exactamente. Ok, pero bueno, por ahora, déjenme ver dónde está. Ya, vamos a ver unos ejemplos. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Debe estar más adelante, pero quiero que hagamos la siguiente cosa, ¿ya? Vamos a ir al stata y vamos a crear una nueva variable, gen, que le voy a llamar x3. Como pueden ver, solo tengo x1 y x2, ¿no? Voy a crear una x3. Estoy aquí, ¿no? Estamos aquí en la consola y en la consola voy a escribir gen x3 igual 2 por x1. Enter. ¿Ya? Pues miren lo que estamos haciendo ahora. Estoy creando una variable x3 y esta variable x3 es igual a 2 veces x1. Entonces he generado o he creado una variable x3 que es el doble de la x1. Si hacemos un browse x estrella, miren esto, ¿no? Un browse x estrella me permite ver todas las variables que empiecen con x. ¿Sí? Browse x estrella me permite ver todas las variables que empiecen con x. En este caso son x1, x2 y x3. Entonces aquí, si me pusiera a ver a detalle, me doy cuenta que obvio, o sea, x3 es x1, el doble de x1, ¿no? O sea, aquí pueden ver que está clarísimo, ¿no? El doble de 19,5 es 39. El doble de 21 es 42. Entonces, hasta ahí como que es un poco obvio, o sea, se nota que x1 y x3 tienen la misma información. Pero ahora vamos a cambiar. Entonces, a ver, vamos a hacer un replace x3 igual x3 más 10. Pues miren lo que hice ahora. Lo que yo he hecho es un replace en x3, que es igual al x3 original. Entonces este x3 que está aquí es el primer x3 que yo he creado, pero ahora le he sumado 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las x? Hagamos rows x estrella. Pues miren lo que ha pasado ahora. x3, recordemos lo que estábamos haciendo, ¿no? x3 era inicialmente 2 veces x1, pero ahora le he sumado 10, ¿sí? Entonces ahora le he sumado 10. Entonces esta variable ficticia que he creado, esta variable x3, ¿sí? Ya no es tan fácil de notar que tiene la misma información que x1. Veamos, por ejemplo, el caso cuando x1 es 12, este de aquí, miren. Entonces, si x1 es 12, ¿cuánto es x3? X3 sería igual a 2 por 21. 12, dije, disculpe, 21 no. 2 por 21 más 10. O sea, x3 sería igual a 42 más 10, o sea, 52. ¿Ya? 52. Entonces, nosotros, porque sabemos que x3 tiene esta forma, sabemos que esto cuadra. Pero, ¿qué tal si tenías una base de datos donde simplemente estaba x3 y tú ni sabías cómo se calculó x3? Entonces aquí ya no es tan obvio la situación, ¿no? O sea, aquí ya se ve que son dos variables que si uno les ve, uno dice, no, no, tal vez son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, digamos que corremos la regresión de x1, x2, x3. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren lo que hizo Stata. ¿Ya? Muy buen ejemplo, miren. Tú haces la regresión y x1, x2 y x3, pero sabemos que x3 es una variable ficticia que fue igual a 2x1 más 10. ¿Sí? O sea, x3 es una variable ficticia, ¿no? Pero mira lo que hizo Stata. Como Stata no tiene ni idea de qué estás haciendo, tú solo le das órdenes y Stata procesa, o sea, Stata es una máquina, no está pensando. Entonces, ¿qué omitió Stata? El x1, ¿sí? Stata omitió el x1 y te da la regresión con x2 y x3. Omitió x1, pero explica, ¿no? O sea, eso sí, Stata te lo explica, ¿no? Omitido x1 debido a que nosotros más bien le llamamos multicolinealidad perfecta, ¿ya? La multicolinealidad perfecta. Entonces, ¿qué está pasando?
Stata está eliminando el x1 y está haciendo la regresión con x2 y x3, pero nosotros sabemos, porque ahorita acabamos de hacerlo, sabemos que x3 es una variable ficticia, una variable que no existe, sino que nosotros la construimos así, de esta forma. Y fíjense que x3, yo podría decir que es c, una primera constante, más c2, x1. ¿Por qué? Porque x3 es igual a, primera constante, ¿cuál sería? El 10. 10 más, ¿cuál sería la segunda constante? 2 x1. Esto es una combinación lineal, mire. X3 es una combinación lineal perfecta de x1. ¿Por qué? Porque aquí estoy combinando 2 veces x1 más otra constante que es 10. O sea, constante, constante. Y el individuo está la otra variable. Sería más constante 3, x2, ¿no? Pero la constante 3 es 0. 0 veces x2. ¿Sí? Por eso es que, como les decía, no puede ser el 0 también una constante. Entonces, si tú tienes esta combinación lineal perfecta, ¿ya? Stata coge y borra cualquier variable. Lo ideal hubiera sido que borre la x3, ¿no? O sea, eso hubiéramos querido que haga, ¿no? Pero no, Stata borra la que sea. O sea, en este caso borró x1. Por eso es que les digo que es vital que sean ustedes quienes sepan qué, qué le piden a Stata. O sea, obviamente que en la práctica, no sé yo cómo sé que eso no, digo, no hay colinealidad perfecta. Primero tienes que ver qué variables estás poniendo aquí, ¿no? O sea, no vas a poner variables por poner, ¿ya? Aquí todavía es obvio, ¿no? Así que todavía, pero imagínense que te dan una base de datos grande con un montón de variables. Entonces ahí tú tienes que más o menos identificar, o sea, qué variables estás incluyendo, ¿ya? Vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Entonces aquí voy a borrar, permítanme borrar, John, que una ya quedó pregunta. borrado. ¿Puedes dar un Claro, ejemplo con variables reales de alguna base de datos, no sé, o de algún sí, no, paper? ahorita mismo podemos hacer otro. No, no con, verán, no con datos reales, porque ahorita nuestros datos reales son los que tenemos ahorita a mano, ¿no? Pero digamos lo siguiente. Ustedes saben que, por ejemplo, X2, vamos a ver un ratito, browse. X2, por ejemplo, es ¿dónde está? Aquí está. Recuerden que X2 era el porcentaje de estudiantes de inglés, ¿no? Que estudian inglés. Esta variable, miren en qué está medida. Son puntos porcentuales, ¿no? O sea, por ejemplo, este 52, ¿qué significa? 52,9%. Vamos a crear otra variable que esta no es ficticia, sino que va a ser la misma X2. Entonces, digamos que vamos a generar una X3 que sea X2 dividido para 100. Esto sí pueden encontrar en una base de datos real. O sea, ¿qué sería X3? X3 es la misma X2, pero mientras la X2 está expresada en puntos porcentuales, ¿qué está la X3? Está expresada en como un decimal, pero ambas me dicen lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Este de aquí era 52,9%. Aquí está 0,529. Entonces, ¿qué pasa? Que en bases de datos a veces esto sí pasa, esto sí es bien, bien real, ¿no? O sea, no en esta base, pero nosotros estamos así un poquito haciendo para el ejemplo. Hay bases en donde ustedes pueden tener la misma variable en unas unidades y luego la variable medida en otras unidades. ¿Cuál sería otro ejemplo de la vida real? O sea, que ustedes tengan una base de datos donde tienen el PIB medido, digamos, en miles de dólares, ¿sí? Un PIB medido en miles de dólares y luego tienen más abajo otra vez el PIB medido en millones de dólares. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que es la misma variable, pero con unidades medidas de forma distinta. Eso sí pasa, eso sí, sí, sí hay en las bases de datos, o sea, ahí sí que sucedería. No es tan evidente, pero hay multicolinialidad perfecta. Entonces, si yo hago la regresión de x1, x2 y x3, ¿qué hizo ahora Stata? Miren, esto no es controlable. O sea, Stata dice, ok, borró la variable 3. En este caso fue deseable la variable 3 que borres, sí se puede decir, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? O sea, Stata está borrándome una variable que aquí está medida en puntos porcentuales y aquí está medida como fracción. O Pero es la sea, misma variable en la diferentes diferencia unidades. sería más o menos solamente las unidades. O Claro, sea, en términos prácticos, este es un ejemplo típico, o sea, unidades. ok. Ese es uno, sí, porque hay otros, pero este es un caso típico. O sea, si es que tengo variables que son la misma información en diferentes unidades y les pongo en la regresión,
va a darme multicolinealidad perfecta. Porque de hecho pensemos, ¿qué es x3? O sea, x3 es x1 multiplicado por 1 sobre 100, que es lo que hicimos, ¿no? Dividido para 100. O sea, x3 es igual a una constante por x1, y la constante en este caso es el 1 sobre 100. Entonces, este es un caso que básicamente dice no pongas la misma variable en diferentes unidades porque no estás aportando información nueva, ¿no? Otro caso que, bueno, borremos ese x3, ¿no? X3. Ya. Otro caso que es más sutil, y este sí he visto que también pasa, es el siguiente. Digamos que tenemos una variable, gen x3, que sea la suma de x1 más x2. En este ejemplo no tiene sentido, uno dice, bueno, ¿por qué voy a sumar x1 y x2? Son cosas diferentes. Pero ya les voy a explicar un ejemplo en donde sí pasa esto. Ustedes recordarán cómo se mide el PIB por el lado de la demanda. ¿Cómo se medía el PIB por el lado de la demanda? Recordarán que el PIB por el lado de la demanda es el consumo de los hogares más el consumo del gobierno, más, simplificando, ¿no? Más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal? Llamemos de exportaciones netas esto, para que quede como suma, ¿ya? Esto viene de cuentas nacionales, ¿no? O sea, recuerden el PIB es el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la inversión y las exportaciones netas. Simplificando, ¿no? Un poquito más complicado, pero simplifiquemos, se puede medir de esta forma. ¿Qué tal si yo tengo una base de datos? ¿Sí? Imagínense una base de datos donde tengo el PIB y también tengo el consumo de los hogares y también el consumo del gobierno y también la inversión y también las exportaciones netas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, fíjense que si yo hago una regresión donde digo, este va a ser mi x1, x2, x3, x4, y le meto al PIB como x5, ¿qué está pasando con el x5? El x5 es una combinación lineal de las demás, porque yo puedo escribir x5 como 1 por x1, más 1 por x2, más 1 por x3, más 1 por x4. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago un modelo donde una variable es igual a la suma de las demás? Ya, entonces veamos aquí, x3 igual suma de x1 más x2. Si yo hago la regresión, x1, x2, x3, ¿qué hace Stata? Me borro una variable. Pero miren cuál me borró. Ahora me borró vuelta x2. ¿Sí? X3 es la variable que, fíjense, aquí no tiene ni sentido, ¿no? Porque X3 es la suma de que era X1, ratio alumnos-profesor, y X2 era el porcentaje de estudiantes de inglés. No tiene nada que ver. Sin embargo, Stata le borró X2 y se quedó con X3. Entonces, de nuevo, aparece un problema de multicolinealidad perfecta. Entonces, en la práctica, ¿qué significa? Que si ustedes en una regresión ponen una variable que es exactamente igual a la suma de las otras variables, eso también genera un problema de multicolinealidad perfecta y Stata va a borrar alguna de las variables. ¿Cuál? Eso no sabemos. Puede que te borre justo la variable que necesitas que esté. Entonces, dicho en otras palabras, si tienen, por ejemplo, un modelo del PIB, nunca vayan a hacer una regresión del PIB contra toditos los demás componentes, porque estamos de acuerdo que no tiene sentido. O sea, si ya pongo todos los componentes del PIB, no puedo poner al PIB más como regresor, porque entonces estoy duplicando información. No sé si con esto se entiende un poco mejor y estos ejemplos un poquito más prácticos. Sí, gracias, John. Chévere. Entonces, conclusión, siempre hay que entender bien la base de datos, ¿no? Y siempre hay que saber que una variable no contenga información muy cercana a las otras. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿y cómo me doy cuenta de eso ya teniendo una base muy grande, ¿no? Primero déjenme borrar ese X3 de nuevo, ¿no? Drop X3. Si tenemos un PW Core, recuerden que PW Core es una matriz de correlaciones. Ya, no es muy usual ni bueno hacer lo que hice ahorita, pero bueno, solamente para efectos prácticos. Si yo tengo dudas de cómo se comportan las variables, quédense con la idea de que una idea rápida es que ustedes construyen una matriz de correlación de todo contra todo. Entonces miren cómo aquí Stata me construyó una matriz en donde está comparando todas las variables contra todas las variables. Como no le alcanza Stata, sigue abajo, no es una matriz. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente cuando hay multicolinealidad perfecta por parejas, yo puedo toparme con un 1 aquí.
¿sí? O sea, podría hacer que en esta matriz aparezca un uno. Si aparece un uno, es que hay dos variables que son idénticas, pero tal vez solo están cambiadas las unidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera dos variables, de hecho, a ver, volvamos a crear la variable, creo que era gen x3 igual x2 para 100, creo que era la variable que hicimos. Si hago un P core, o sea, la correlación por parejas entre x2 y x3, miren cómo esta es una correlación igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen una variable x3 que es igual a la variable x2, pero cambiada a las unidades, o sea, multiplicada por una constante, digamos que 1/100, la correlación entre estas dos va a ser exactamente 1. Y si a la x3, replace x3, le sumamos una constante, x3 más 10, qué sé yo, ¿sí? Imagínense que ahora lo que tenemos es que x3, perdón, sí, que x3 es igual a x2 más una constante. O sea, constante 1 más, a ver, déjeme escribirlo bonito, ¿ya? X3 es igual a una constante 1 más constante 2 por x2. O sea, tomé la variable original, le multipliqué por una constante y luego sumé otra constante. Si yo hago otra vez la correlación, core entre x2 y x3, lo mismo, me sale 1. Es una forma, si quieren, rápida, cuando tiene sospecha de que dos variables son lo mismo, es hacer una correlación por pareja. Hago la correlación por pareja y si exactamente me sale 1, es la misma variable, solo que medida cambiada las unidades o con un cambio de escala o cambio de eje, bueno, una traslación de eje sería. Bueno, multiplicada o sumada una constante. O sea, en pocas palabras, x2 y x3 tienen la misma información. ¿Sí? Esa puede ser una, solo que ¿cuál es el problema? Esto solo funciona en parejas. Ahora, si tenemos una variable que es igual a la suma de las otras variables, ahí sí no nos salva a nadie, sino que tenemos que ver la documentación para saber qué es cada variable. No, de hecho, toca ver siempre la documentación. O sea, verán, colegas, en la práctica, por favor, traten de no hacer modelos con bases de datos donde previamente no hayan leído por lo menos qué son cada variable, ¿no? ¿Sí? Vayan a hacer alguna barbaridad con el PIB y me ha pasado, o sea, yo he tenido casos, esto usualmente pasa en el pregrado cuando la gente recién aprende estas cosas, ¿no? Que hay gente que en efecto coge y hace un modelo en donde dice, vea, profe, yo voy a ponerle como mi Y al PIB, ¿sí? Voy a hacer que el PIB sea la Y, y voy a poner aquí lo que les decía, ¿no? Vamos a hacer beta 1, consumo de los hogares, más beta 2, consumo de gobierno, más beta 3 por la inversión, más beta 4 por exportaciones netas. Estimado, 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 estimado. Ah, y una constante, ¿no? O sea, PIB igual beta 0 más, ¿ya? Entonces este sería el PIB, ¿no? Estimado. Entonces, una vez me pasó, me acuerdo. Entonces, unos estudiantes, pero estaba bien, estaban practicando, estaban empezando. Entonces, ellos me decían, a ver, voy a hacer un modelo del PIB. Quiero ver cómo el consumo de los hogares y el consumo del gobierno y la inversión y las exportaciones netas afectan al PIB. Y planteaban esta ecuación. Entonces, ¿cuál es el problema obvio? Que si yo tengo estas variables ya son el PIB. Entonces, no tiene ni sentido pensar que hay beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Esto no es multicolinealidad perfecta. ¿Cuándo habría multicolinealidad perfecta? Cuando ustedes pongan, digamos, un beta 5 y ahí metan el PIB, ¿no? Si meten beta 5 PIB, ahí sí es multicolinealidad perfecta. Pero lo otro es bien parecido. O sea, poner aquí un beta 0 y el PIB, ¿sí? Entonces, esta regresión, por ejemplo, nunca tendrá sentido, ¿no? Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque es como decir, voy a hacer una regresión entre el todo y la suma de sus partes. Entonces, ¿qué estoy esperando que me voten los beta 1, beta 2? No tiene sentido, ¿ya? Entonces eso también, colegas, me sirve para de paso decirles, ¿no? En la práctica, primero lean las variables, vean de qué se tratan y de ahí vean si tiene sentido que todas entren en la misma regresión, ¿sí? Después vaya a pasar que Stata te elimina alguna variable y tú no sabes por qué y después te preocupas porque es una variable de interés. Entonces mejor vean desde el inicio bien y si tienen dudas, ahí va el tema, conversen o pregunten también a un experto, ¿no? Tal vez un experto te dice, verás que esa variable, a veces esto pasa mucho con índices también, verán. Uno trabaja con índices creados por alguna institución. Una institución crea indicadores. Ustedes han de saber, ¿no? Cada institución puede crear sus indicadores. Entonces, uno a veces pone los indicadores, no sabe el detalle de los indicadores y vaya a ser que un indicador se calcula combinando los otros.
entonces ahí también va a pasar multicolinealidad perfecta. Entonces, qué es lo mejor? Vean siempre las bases y si tienen dudas, pregunten a un experto o busquen la documentación para saber si no pasa que una variable es la combinación de otras. Porque el caso contrario, Stata te lo va a borrar, porque el caso contrario no puede calcular. Entonces, esa es un poco la idea, colegas. No sé si tengan preguntas sobre este supuesto de la multicolinealidad perfecta. Sería bueno que si tienen preguntas me las hagan, porque este es el supuesto nuevo que estamos ahorita estudiando, ¿no? Este sí es el nuevo, nuevo. ¿No? Ok, Por bueno, aquí si tienen no. preguntas me interrumpen. A ver, por favor. No, te decía que por aquí ya no. Ah, ya, chévere. Bueno, ya saben, ahí igual, cuando nos veamos presencial, igual me preguntan nomás cualquier cosa o me interrumpen cuando deseen. Entonces, así quedaría nuestro resumen de todos los supuestos, ¿no? Ya en una versión más completa, ¿no? Entonces, primer supuesto para la inferencia causal, exogeneidad, ya sabemos, el valor esperado del error cuando conozco todas las X es cero, ¿sí? O que la correlación del error con cada X es cero. Pero recordando que estamos asumiendo que todas son variables de interés. Ya más luego vamos a ver qué pasa si alguna no es variable de interés, ¿ya? Siguiente supuesto, datos de ID. Ya sabemos, hemos hecho tantas veces, hemos dicho esto tantas veces, ¿no? Los datos que estén aquí para un individuo no van a afectar a los datos para otro individuo y todos vienen de la misma población, ¿ya? O sea, bien hecho el muestreo. Kurtosis finita, que en la práctica significa que para ninguna variable ni para la y hay valores extremos. Y si los hay, son muy pocos y son improbables, ¿ya? No es que a cada rato te aparecen valores extremos. Y el cuarto supuesto es ausencia de multicolinealidad perfecta, es decir, ningún regresor es una combinación lineal perfecta de otros, no hay multicolinealidad perfecta, y eso significa que sí vas a poder sacar la inversa de la matriz, o bueno, Stata, ¿no? Stata sí va a poder sacar la inversa de la matriz. O mejor dicho, Stata siempre va a sacar la inversa, pero no va a pasar que te borre alguna variable, porque si te borra alguna variable, ahí estás en problemas. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, el cuarto supuesto es más bien operativo. O sea, lo que está diciendo el cuarto supuesto es verifica qué variables pones en Stata y no pongas cualquier variable por poner, sino que verifica y asegúrate que una variable que pongas, la x5, no vaya a ser combinación de las otras. ¿Sí? Combinación C0, C1, X1, más C2, X2, más C3, X3, etc. Ojo, combinación lineal. Si no es combinación lineal, ahí sí funciona. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden tener una combinación no lineal. Verán, vamos a ver esto en Stata. Ya borré la 3, ¿no? Entonces, digamos que creamos una variable x3, pero que ahora esta variable sea x1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, digamos que yo hago gen x3 igual x1 por x1. ¿Ya? Eso es x1 al cuadrado, obviamente, ¿no? Si ustedes hacen la variable x1 al cuadrado, ¿sí? Y hacen la regresión, reg, y, x1, x2, x3 robusto, ahí sí funciona. ¿Ya? Entonces alguien dirá, ¿y por qué? Se supone que x3 es solo una transformación de x1. Sí, pero no es lineal. Esta es una transformación cuadrática, o sea, estamos elevándole la variable al cuadrado. Cuando ustedes elevan al cuadrado, aunque no parezca, esto ya es información nueva, ¿sí? Esto ya es información nueva, porque lo que están haciendo es decirle a la regresión, mi variable tiene dos efectos, el efecto lineal y el efecto cuadrático, ¿ya? Y esto ya es otra cosa. Entonces, cuando una variable es el resultado de la transformación de otra variable, pero transformación no lineal, ahí sí es como si se considerara otro regresor, ¿sí? De esto vamos a hablar más adelante, cuando hagamos modelos no lineales, porque también se puede hacer modelos no lineales, ¿no? Pero eso viene después. Entonces, la multicolinealidad perfecta siempre es con combinaciones lineales. Entonces, tres. Y seguimos. Entonces ahí están los supuestos, ¿no? Entonces estos son los supuestos que ahora son cuatro. Ahora, ¿qué pasa con la distribución muestral de los estimadores de MCO? ¿Qué quiere decir distribución muestral? No se olviden, el beta 1 gorro viene de una muestra. Si viene de una muestra es variable aleatoria. Y si es variable aleatoria, queremos saber
cómo se comporta su aleatoriedad, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos o podemos intuir que va a ser normal, ¿ya? ¿Sí? Entonces esto también lo vamos a pasar súper rápido. En fin, los estimadores que hemos visto son variables aleatorias. Por tanto, tienen una aleatoriedad que necesita distribuirse. Entonces, esa es la distribución muestral, la que nos dice cómo se ve la aleatoriedad de estas variables. Entonces, esto es algo súper chévere. Tal como en el caso de un regresor, si se cumplen los supuestos de MCO para la inferencia causal en regresión múltiple, ¿cuáles son los supuestos? Ahora son cuatro, ¿no? Exogeneidad, datos IID, kurtosis finita y ausencia de multicolinealidad perfecta, ¿sí? Si se cumplen estos cuatro supuestos, tienes la garantía de que todos los betas, toditos, ¿sí? Toditos, tienen las siguientes propiedades, pero toditos, ¿sí? No te falla ninguno. Entonces, ¿cuáles? Primero son estimadores insesgados, ¿sí? Por insesgados, ¿qué significa? Que en todos los casos el valor esperado de los estimadores apunta a la población, ¿sí? O sea, el valor esperado del estimador es el parámetro poblacional. Y además de eso son consistentes. ¿Qué significa? Que si aumenta el tamaño de la muestra, cada uno de estos coeficientes se acerca cada vez más al dato poblacional, ¿sí? Entonces, estas son propiedades que nos interesan un montón, ¿sí? Primero, ¿qué significa? Tomemos el caso de beta 1, ¿no? Beta 1 insesgado, ¿qué significaría? Si es insesgado, entonces sabemos que el valor esperado del beta 1 gorro va a ser el beta 1 de la población. Entonces, en mi campana de Gauss, ya sabemos que va a ser campana de Gauss. Mi beta 1 gorro va a tener como punto medio el beta 1 de la población, que recuerden, no lo conocemos, ¿ya? Pero sí podemos hacer hipótesis, ¿ya? No lo conocemos, pero sí podemos hacer hipótesis con esto. Y además de eso decimos que es consistente. ¿Qué significaría? Que si tomamos el beta 1 gorro y aumentamos el tamaño de la muestra, n crece, este beta 1 gorro se va a aproximar al beta 1 de la población, ¿sí? En probabilidad. ¿Eso qué significa? Que si tienes un tamaño de muestra, tu campana de Gauss se va a ver de esta forma, ¿sí? En la mitad estaría el beta 1 de la población, y esto es para el beta 1 gorro. Pero si aumentas el tamaño de la muestra, tu campana de Gauss se va a hacer más estrecha, ¿sí? Se hace más estrecha, sigue apuntando al beta 1, o sea, sigue estando en la mitad del beta 1 de la población, pero el aumento de la muestra hace que baje la dispersión y cada vez estás más y más cerca del beta 1 que te interesa, ¿sí? Entonces, cuando aumenta el tamaño de la muestra. Y eso va a pasar para toditos los coeficientes. Entonces, obviamente son propiedades que nos interesan, ¿no? O sea, que la mitad de la distribución sea precisamente el dato poblacional y que si aumenta el tamaño de la muestra, cada vez tengo menos y menos dispersión alrededor de ese dato, ¿ya? Entonces, es la misma lógica que teníamos en regresión simple. Sí, es la misma, solo que aplicado a toditos los coeficientes. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a ver que en muestras grandes, y esta es la que fascina, o sea, esta es la, digamos, el gran resultado que nos interesa, el 2. Bueno, pero el uno también, ¿no? Pero el 2 sobre todo. En muestras grandes, la distribución muestral conjunta, recuerden que era esto de distribución conjunta, es la aleatoriedad conjunta, es esa función que recoge la aleatoriedad de toditos los coeficientes. Esa aleatoriedad conjunta puede aproximarse bastante bien con una normal multivariante, ¿sí? Normal multivariante, o sea, distribución normal, ¿ya? O sea, en pocas palabras, esto va a provocar que cada coeficiente tenga una distribución normal, ¿sí? O se aproxima a una distribución normal, donde la media es precisamente el dato poblacional, ya vimos lo que acabo de dibujar, ¿no? Y la varianza va a ser este sigma que luego se va a transformar en el error estándar, al cuadrado, o sea, el error estándar. O sea, en definitiva, la teoría que aprendimos para un solo regresor, o al menos esa intuición, va a cumplirse exactamente igual para la regresión múltiple. Es decir, si se cumplen mis cuatro supuestos, ahora son cuatro, ¿no? Si se cumplen los cuatro supuestos, o sea, exogeneidad, datos de ID, kurtosis finita, ausencia de multicolinealidad perfecta, yo tengo la garantía de que voy a tener mi campana de Gauss y con esa campana de Gauss yo voy a poder representar la aleatoriedad del beta 1 gorro, el beta 1, el beta 2, cualquier beta, y sé que puedo poner en la mitad al beta 1 de la población, que aunque es desconocido, yo puedo hacer ya
pruebas de hipótesis. ¿Se acuerdan que todo esto era para poder hacer pruebas de hipótesis y que sean válidas? ¿Sí? Pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, todo. ¿Sí? Y con la ventaja de que ya sabemos que 1,96 errores estándar a la izquierda y 1,96 errores estándar a la derecha del beta 1, ¿sí? Hipotético, nos dan el 95% de casos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos exactamente a lo mismo que aprendimos para un solo regresor. ¿Sí? O sea, se extienden los resultados que ya conocíamos para un solo regresor, con la única diferencia de que agregamos el supuesto de no multicolinealidad perfecta. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, todo lo que aprendimos para un solo regresor al inicio parecía muy irrealista, ¿no? O sea, ¿cómo es que estamos aprendiendo para un regresor cuando en el mundo real hay muchas variables? Pues estábamos aprendiendo porque la intuición no cambia, ¿sí? Y las interpretaciones no cambian. Entonces, en cierta medida, no estábamos perdiendo el tiempo, sino ganando tiempo porque ahora podemos correr en estos temas, ¿no? Porque antes nos tomamos su tiempo, ¿no? De entender bien la regresión con un solo regresor. Entonces era por eso, era porque ahora ya podemos ir acelerando un poco más el ritmo, ¿no? Entonces, ustedes saben que intuitivamente, ¿no? Esta normalidad de los coeficientes se justifica por el teorema del límite central. Claro que en una versión multivariante. ¿Ya? Recuerden que también hay teorema del límite central para una variable y también para muchas variables. Eso no hace falta verlo a detalle, no nos interesa, nuestro enfoque es práctico, pero no está de más recordar eso. O sea, nos estamos defendiendo con el teorema del límite central. O sea, este es nuestro gran caballo de batalla, ¿no? O sea, con este caballo de batalla nos defendemos. ¿Ok? En fin, entonces, alguien puede decir, ¿y por qué no? O sea, sí, sin demostrar, pero ¿por qué? Ya, recuerden que esto se debe a que estos coeficientes a la final son promedios. ¿Sí? Son promedios de los datos de una muestra aleatoria. Recuerden ustedes que nosotros en alguna de las fórmulas de MCO decíamos, ok, el beta gorro matriz, ¿sí? Era igual a X transpuesta X a la menos 1 X transpuesta Y. Si yo cojo a todas estas matrices y las agrupo en una matriz C, entonces yo puedo escribir esto como C por Y. Y esto es casi como simplemente hacer un promedio de las Y's. Entonces, por eso se puede aplicar el teorema del límite central, porque recuerden ustedes que el teorema del límite central, ¿qué me decía? El teorema del límite central me dice que si yo tengo un promedio, cuando aumento el tamaño de la muestra, este promedio tiene una distribución que se aproxima a la normal. ¿Sí? Eso es en definitiva el teorema del límite central, ¿no? O sea, si yo tengo un promedio, ese promedio se acerca en distribución a una normal. O sea, yo puedo usar una campana de Gauss para leer la aleatoriedad del promedio. ¿Sí? Siempre y cuando se cumplan los supuestos, ¿no? Pero en definitiva, esa es la idea del teorema del límite central y se puede aplicar a los betas porque estos betas también son promedios. O sea, en resumen, también son promedios. Entonces, estamos cubiertos por todos los lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante, colegas, ya en la práctica? Verificar los supuestos. De nuevo, ¿no? Verificar los supuestos. En fin, esto no hace falta. Bueno, para una discusión más a fondo, porque alguien tal vez esté inconforme y diga, quiero ver los resultados matriciales, ¿sí? Les recomiendo echar un vistazo al libro de Stock y Watson, el capítulo 19. En el capítulo 19 está toda esta teoría discutida con mucho más detalle y de forma matricial, más matemática. Si un caso quieren ya las demostraciones y profundizar, ¿no? O sea, nuestro enfoque es práctico, así que no hace mucha falta, pero si tienen interés, valdría la pena que lean el capítulo, ¿ya? Para nuestro curso no es obligatorio, pero sería bueno si tienen algún momento oportunidad de leerlo, ¿no? Muy bien, entonces, creo yo que este tema, como ya nos queda mucho tiempo, lo podemos dejar para la próxima clase de la multicolinealidad perfecta e imperfecta. Solo dejemos abriendo el tema, ¿no? Y con eso cerramos. Entonces, recuerden que la multicolinealidad perfecta, ¿sí? Nos decía, ok, yo tengo una variable, x1, y si hay multicolinealidad perfecta, se escribe como la combinación de una constante 0 más otra constante 1, o bueno, si quieren constante 1 más constante 2x2 más constante 3x3 más, ya, los ejemplos que pusimos, ¿ya? O sea, en pocas palabras, x1 no es más que una transformación lineal de las otras x, ¿ya? Esa es la multicolinealidad perfecta. Y siempre que pasa eso, stata te omite variable. O sea, en el peor de los casos, vas a ver una variable omitida por stata y vas a saber qué pasa.
¿ya? O sea, en el peor de los casos. Pero así como hay esta multicolinealidad perfecta, hay algo que se llama multicolinealidad imperfecta, ¿sí? Multicolinealidad imperfecta. ¿Ya? Entonces, sobre la multicolinealidad imperfecta, ¿sí? Que vamos a ver la próxima clase, sino que ya quiero dejar hecha la introducción. La vieja escuela nos había enseñado que esto era un gran problema. O sea, este era otro problema que había que corregir, ¿no? Sí, un problema. ¿Ya? En la práctica, si ustedes le leen a Stoggy Watson y con lo que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver que no es tanto un problema. ¿Sí? O sea, la multicolinealidad imperfecta no es tanto un problema, sino que más bien es una característica de los datos. Claro, no muy deseable, no muy buena, pero tampoco es un gran problema. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver qué es la multicolinealidad imperfecta, pero ya pueden hacerse una idea, ¿no? La multicolinealidad imperfecta dice que la x1 tiene una correlación muy alta, ¿sí? Correlación muy alta con las otras x, ¿sí? Con x2 o con x3, etcétera. O sea, cuando x1 tiene una correlación muy alta con las otras x, pongámosle con otras x, o cuando x1 tiene una correlación muy alta con una combinación lineal de x, una combinación lineal de las x, ahí surge esta cuestión de multicolinealidad imperfecta, ¿ya? Que repito, no es un problema como tal, es una característica de los datos, pero sí puede molestarnos un poco, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a mejorar esta definición, vamos a explicar con calma y también vamos a ver algunas pruebas estadísticas para ver si tienes o no un potencial problema de multicolinealidad imperfecta, ¿ok? Entonces, colegas, si les parece, nos quedamos hasta aquí para terminar la grabación. Gracias.